En el último tiempo crecimos, cambiamos y empezamos a vestirnos y a hablar de otra manera. Tenemos gustos nuevos que se notan en la música que escuchamos, las películas o programas de tele que miramos, los libros y revistas que leemos y en las actividades y salidas que organizamos. Queremos pasar más tiempo con nuestros amigos y amigas, porque nos sentimos cómodos y compartimos muchas cosas. Nos entendemos bien y nos gusta estar conectados con ellos la mayor parte del tiempo. Con el celular, el chat, el mail o las redes sociales. Así es nuestro mundo ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Me contás cómo te fue con Miguel? ¿Eh? Si me contás cómo te fue con Miguel. ¿Qué papel? No, si me contás cómo te fue con Miguel. Ah, al final no salimos. Nos quedamos chateando y se nos hizo un poco tarde para el cine. ¿Y ahora qué? Nosotros. Con mis amigos a veces me comunico por teléfono. Cuando quiero hacer un programa con ellos, cuando no están conectados a internet, los llamo por celular o por teléfono de la casa. Y lo más lógico podría ser como que use el internet, que es una de mis herramientas más útiles para comunicarme. Sobre todo la notebook, que es más avanzada para poder chatear y todo eso. Y bueno, el Facebook lo uso un montón, sí. No, lo gasté toda la vida. Facebook es una red social donde te puedes comunicar con otros compañeros, por ejemplo, de la escuela o otros compañeros, por ejemplo, de la primaria que perdiste, que no los ves más. Y para conocer a otras personas. Todo lo que pasó en el día o que le pasó a alguna amiga lo cuenta en el grupo que tengo con ellas. Un grupito de 5 chicas, lo que le pasó a una lo pone en el grupo y ahí se arman las discusiones adentro del grupo con los comentarios, una foto y ahí hablamos. Y a veces yo me cuelgo y no entro y me dicen, sos una colgada, no te enteraste de lo que pasó y pasó de todo y está en Facebook en una publicación y si no entro es como que no me entero. Yo uso las redes sociales para hablar con mis amigos, para hablar con mi curso. Nosotros tenemos un grupo en mi curso, entonces nos comunicamos si falta un profesor, si hay que entregar una tarea. También uso para conocer las actividades que tengo cuando yo milito. Tengo que ir este día, a esta hora, ¿por qué? Y porque desde ahí yo que sé, hablo con mis amigas. En vez de estar hablando de frente y eso, uno hablas por el chat y ya está. Hay cosas que sí, pero el Facebook, el chat, es difícil expresarlo bien como lo quieres expresar. No es lo mismo que verte a la persona porque ves las expresiones de la cara. Que no me dejan tener celular porque soy muy chiquito para tener celular. Sí, yo no opino nada, pero yo veo gente de 8 años que tiene celular. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? La tecnología es parte de nuestra vida. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto usamos la computadora o el celular, por ejemplo. Y aunque no tengamos compu en nuestra casa, podemos aprender a usarla en la escuela, un locutorio o en lo de algún amigo o amiga. Usamos la computadora para jugar, para estar en contacto con nuestros amigos y para estudiar o investigar temas que nos interesan. También para ver series, películas y escuchar la música que nos gusta. Además, nos podemos comunicar con otros chicos y chicas que viven lejos, dentro o fuera del país. A nosotros nos cuesta imaginar cómo era el mundo sin internet, sin celulares ni computadoras. Y a muchas personas todavía les cuesta entender cómo se usan todas estas cosas. Pero tanto a nosotros como a las personas grandes
Y hasta nuestros abuelos y abuelas, las tecnologías nos pueden ayudar un montón. ¿Y ahora qué? Ayer a la tarde estaba Manu conectado. Ay, sí, como siempre. ¿Lo viste? Sí, lo quería saludar, pero me dio una vergüenza. Yo veo que se conecta cuando volvemos del cole. Fíjate mañana a la tarde. Ay, pero yo me conozco, no me voy a animar. Lo que me gustaría saber es, ¿a qué hora dejará la compu para salir aunque sea al kiosco? Así por lo menos trato de verlo personalmente. Ay, te dijo que mi mamá me persigue para comer hasta por el chat. Chao, un beso. Chao. ¿Y ahora qué? Consejos. Chicos, chicas, les voy a pedir que apaguen todos los celulares y todos los dispositivos electrónicos que tengan encima. Dije todos los aparatos. Yo sé que ahora la tecnología está en todos lados, pero no hay que exagerar. No se pueden pasar el día entero frente a una pantallita. Llegamos de la escuela y jugamos un videojuego. Luego un poco de zapping en la tele. Después actualizamos el perfil de Facebook y más tarde un mensajito por celular. A ver, que levante la mano al que le suena familiar esta rutina. ¿Dónde quedó el placer de hacer actividad física? Bueno, hay algo que la tecnología no puede reemplazar. La adrenalina de esquivar un pelotazo. ¿Y ahora qué? Me gusta. Lo que más me gusta de la animación es hacer películas de animales. Estos animales son una hiena y 3 perros salvajes. Cuando modelo me acuerdo. Me acuerdo de cómo se mueven los perros, de cómo corren, siempre cómo se pelean y todo eso. El programa que yo uso permite ver cómo era la escena anterior para saber qué movimientos tenés que hacer para el cuadro que sigue. Haces un montón, pero en un momento te cansás porque no lográs algo y te rendís y ahí ya todo lo que hiciste se te va. Entonces tenés que tener dedicación y paciencia para poder hacer eso. Soy Facu, tengo 13 años y me gusta la animación. ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Te vas a poner eso? Sí. ¿Estoy bien? Sí. Bienvenidos a una nueva sesión de rock and roll con el más grande y el más famoso rockero del mundo. Yo me conecto por internet esta tarde hasta las 6. Si no te encuentro en este chat, te buscaré en una red social. Chicos, ¿qué es ese ruido? Vayan terminando con la compu que ahora me toca a mí, ¿eh? Tengo que chatear con Moni. ¡Ya va, ma! Espera, que quiero escuchar los aplausos. ¿Y ahora qué? Nosotros. Internet la uso, ojo, para a veces buscar tarea, para Facebook y no nada más. Internet. Ah, sí, a veces la uso para jugar a la Play 3, jugar online nada más. Después no juego nada más. Solo cuando estoy en casa, casi nunca estoy igual. A veces para buscar información, tarea del colegio y para otras páginas. Muchas veces para organizar las salidas, para ver cosas, para informarme. También se puede comprar cosas por el internet. Al estar con el celular, vos te aislás como que le hablás a las personas que están adentro de una pantalla y como que vas perdiendo ese contacto con la gente. Y en el Facebook trato de tener a mis amigos, los más cercanos, a los que conozco de vista, que sé cómo son. No acepto a cualquier persona que no sé quién es. La habían etiquetado en una foto que no quería, porque está tipo así de vacaciones y como que esas fotos scratches que te mandan, te etiqueta cualquiera. Vos la subís teniendo 200 y pico, 300, 400 amigos y el objetivo es que todos pongan me gusta para que vos te sientas wow. ¿Y ahora qué? ¿Por qué?
Para muchos de nosotros, es fácil mandar un mail, un mensaje de texto, armar un blog, chatear, subir una foto o hacer un video con el celular. Para algunas personas, todo eso puede resultar un problema. Y muchas veces nos terminan pidiendo ayuda. Además, muchas veces los adultos creen que perdemos el tiempo cuando estamos muchas horas en la compu. O que no podemos usar la computadora y el celular al mismo tiempo, por ejemplo. Es que no saben que nosotros hacemos muchas cosas cuando estamos conectados. Compartimos ideas, gustos, historias e intereses. Sacamos fotos, hacemos videos y dibujos. Escribimos cuentos o pensamientos y los subimos para compartirlos con otros y conocer sus comentarios. Pero también es cierto, como dicen muchas veces los grandes, que no todo lo que está en internet es verdad o es bueno. Tenemos que tener cuidado cuando agregamos contactos al chat o estamos en las redes sociales. ¿Y ahora qué? Consejos. Hoy vamos a hablar de un tema que les será muy útil para sus vidas. Cómo enseñarles a los más grandes a usar las redes sociales y así evitar situaciones conflictivas. ¿A quién no le pasó que su mamá o su papá publicó en su muro a la vista de todos sus amigos algo que les querían mandar por mensaje privado? ¿Te llevaste la campera, los guantes y la bufanda? Mirá que hace mucho frío, ¿eh? No. Eso no puede volver a repetirse. Deben sentarse con ellos frente a la computadora, abrir su cuenta de red social y repasar paso a paso cómo se manda un mensaje privado correctamente. Y no se alarmen si les preguntan de dónde sacaron tantos amigos, si en el grado solo son 28 compañeros. Tienen que estar preparados para cada pregunta. Chicos, ¿de qué color pinto el muro para tener más seguidores? ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué? Hola, Juan. Hola, Santi. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué te sacaste en la prueba de geografía? Me saqué un... No te asustes. Es mi nombrito. ¿Qué me decías? Me saqué un... ¿Y eso? Es Facu. Para ir a jugar a la pelota, ¿vamos? Dale, vamos. Es mamá. Me dice que tengo que ir para casa. Pues por lo menos te acompaño un par de cuadras. Dale, buenísimo, vamos. ¿Y ahora qué? Me gusta. Hola. Acá, este tema, fíjate que está entero. Yo me siento acá. ¿Dónde? Como siempre. ¿Acá? Uy, venimos acá. Yo leo esto y vos este y un. ¿Empezamos, Maxi? Dale. Hola chicos, yo soy Candela, estoy con Sofi, con Flor y con Floppy y esta es una nueva edición de A Volverse Locos. Hoy viajamos en el tiempo. El programa que hacemos se llama A Volverse Locos y lo hacemos en la radio de la escuela. Empecé este año en abril más o menos porque una amiga venía acá y bueno, yo me quedé, pegué la redonda con Candela, Sofía y la otra Florencia y con Jacob, que es el operador técnico. Se trata más que nada de contar como brevemente lo que pasa, los espectáculos. Soy Florencia, tengo 13 años y me gusta la radio. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Poné flora y fauna de los estéreos del Libera. ¿Y si mejor chatemos con mi prima Fede, que vive en Corrientes? Para. ¿Y si los estéreos de Libera quedan en Corrientes? Buena idea. Ese es, mira. Ahí está, sí. Buenísimo. Ahí está. Hola, Fede, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola, primo, tanto tiempo. Espera, conectemos ahí. Listo. Hola, primo. Estoy acá con Nico, ¿te acordás? Hola. Mira, tenemos que hacer un trabajo práctico de los esteros de Liberá. ¿Nos contás cómo es vivir ahí? Es lindo, es divertido. Mirá, los fines de semana, ¿no? Cuando hay sol, nos vamos de picnic, no sé, a la laguna u otros lugares. Qué bueno. Y decime, ¿qué animales hay? Espera, te voy a grabar. ¿Listo? Y grabando.
De todo. Pirañas, anguilas, serpientes, monos aulladores, de todo. Y con tantos animales alrededor, en pleno picnic, ¿no se hace medio peligroso sacar un sándwich? ¿Y ahora qué? Nosotros. Acá no, pero en otras escuelas me enseñaban bastante y por ahora yo sé todo lo que puedo hacer con una computadora. Y en internet usan en la clase para buscar información y para entrar en Facebook. Mi papá no me deja usarla mucho, pero o sea, como en el celular tengo Wi-Fi, cuando no me deja usarla uso el celular directamente. Porque hay veces que yo me he encontrado con pibas que no conocía nunca en mi vida, no sabía ni que existían. La tenía de contacto en el Facebook. Y es que estar atrás de una pantalla quizás te da un poco más de valor, porque la mayoría de la gente lo hace. Y más que nada con esta cosa de que en Facebook por lo menos sabes la persona que te lo está diciendo, pero hay un montón de páginas que son anónimas, que la gente te pregunta cosas y vos no sabes quién te las está preguntando. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Usar internet puede ser muy bueno para aprender, jugar, descubrir cosas y para estar comunicados. Pero también se puede volver difícil de controlar. Y aunque está bueno que en la red todos podamos publicar libremente, también hay riesgos. Puede ser que encontremos algunas cosas que no están buenas o personas desconocidas que nos hacen sentir incómodos con sus mensajes. En la escuela y en nuestras casas nos pueden ayudar a reflexionar sobre qué cosas podemos ver, qué cosas podemos hacer y cuáles no, para navegar seguros. Es importante que nosotros podamos cuidarnos y saber que en Internet existen algunos riesgos. En algunas páginas, al chatear o usar correo electrónico, nos piden datos personales, que después pueden ser usados por desconocidos para ponerse en contacto con nosotros. Por eso, evita mandar fotos personales o contestar preguntas sobre tus cosas a personas que no conoces, aunque te lo pidan de forma muy amable. Si alguien te hizo sentir mal, te incomodó un comentario o viste algo que no era para tu edad, contáselo a alguna persona de confianza. ¿Y ahora qué? Nosotros. Capaz que en el Facebook te agregan y vos lo aceptás sin conocerlo. Capaz que por tener muchos más contactos. O sea, vos ves un chico que te agrega al Facebook, que vos nunca lo viste, pero decís, ah, bueno, tiene mi edad y lo agregás. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando ponele, vos no lo conocés y te invitan a algún lugar para nos encontremos, que te quiero ver, o sea, yo ahí ya me doy cuenta que hay algo raro. Si es alguien que no conozco, tengo que preguntarle a algún amigo que tengo en común a ver quién es y que me diga, porque la verdad agregar a alguien que no tengo a nadie en común y que no sé quién es, no lo confirmo porque, tipo, si lo confirmo lo bloqueo directamente. Mi mamá me dijo que tenga cuidado porque son chicos grandes lo que yo tengo en el Facebook. Y me dijo que lo borre, no sé, que me fijo con quién hablo. De esta escuela tengo agregados a miles de chicos que nunca hablé, pero cruzo mirada en el recreo, por ejemplo. De la nada me hablan y, ¿entendés? Si yo no los conozco, primero me fijo el perfil y si no los conozco no le hablo. ¿Y ahora qué? Consejos. Chicas, chicos, les voy a dar una tarea para la próxima. Ustedes saben que en Internet se puede buscar información de casi cualquier cosa. Bueno, la consigna es que investiguen sobre la economía de los países de Europa, Asia y Oceanía. Pero no se queden con lo primero que encuentran. Busquen en varios sitios, enciclopedias, portales de diarios, blogs. Comparen datos. No paren de buscar información hasta que les quede un trabajo bien completo y original. Y presten mucha atención, porque no todas las páginas son confiables. Además, están los virus informáticos, las contracturas por estar mucho tiempo frente a la computadora, el cansancio de la vista. Ah, y no se olviden de elongar la muñeca que movía el mouse. ¿Creían que iba a ser tarea fácil?
ahora qué? ¿Y ahora qué? Nacimos en un mundo tecnológico y muchos de nosotros y nosotras estamos acostumbrados a estar conectados. El mundo virtual también es parte de nuestra vida. Jugamos, charlamos, investigamos, aprendemos y nos comunicamos a través de la tecnología. Mostramos y contamos las cosas que nos pasan. También decimos las que no nos gustan. Conectándonos con familiares y seres queridos que están lejos, nos acercamos. Encontramos un espacio donde expresarnos y sentirnos independientes. Y así, compartiendo códigos, gustos e intereses, construimos nuestra identidad junto a nuestros amigos y amigas. Las nuevas tecnologías nos permiten descubrir y explorar el mundo, comunicarnos y compartir nuestras ideas. ¿Y ahora qué?